La narcoviolencia no deja de imponerse en Sinaloa. Tras el secuestro masivo de las 66 personas en Culiacán, se continúan reportando enfrentamientos entre los Chapitos, la facción de los hijos del Chapo Guzmán, y los Buanos, la facción de Aureliano Guzmán, el hermano de Joaquín, el Chapo Guzmán, tío de los Chapitos. La fragmentación del poderoso cártel de Sinaloa es más evidente que nunca, donde las diferentes facciones del cártel continuarán su guerra a muerte hasta que alguna se imponga o lleguen a algún acuerdo. Y mientras tanto, no olvides suscribirte, dejar tu like y comentario, pues el día de hoy hablaremos del fallecimiento de un elemento de la Guardia Nacional tras los enfrentamientos ocurridos en Culiacán, Sinaloa. Un estado donde, si las fuerzas del orden pueden llegar a ser víctimas de la violencia de los narcos en sus disputas, ¿qué le espera a la población? Ahora sí, comencemos. Damos el inicio a esta nota informativa con el reporte de un agente de la Guardia Nacional que habría muerto tras enfrentamiento en Culiacán, Sinaloa. Esta descontrolada balacera se sumó a las recientes jornadas de violencia que se ha vivido en el estado, producto del enfrentamiento entre facciones del cártel de Sinaloa. Según fuentes de información, durante las primeras horas del 24 de marzo, habitantes de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, fueron sorprendidos por el estruendo de una fuerte balacera ocurrida en el bulevar José Diego Valadez Ríos, también conocido como Nuevo Malecón. Acorde con las versiones preliminares, se sabe que las detonaciones comenzaron alrededor de las 2:30 de la mañana, en lo que vendría siendo casi a la altura de la torre académica de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Dicho enfrentamiento se habría suscitado entre civiles armados y elementos de la Guardia Nacional. Después del fuerte intercambio de balas, las autoridades iniciaron un operativo de persecución en contra de los aparentes pistoleros y se desplegó en dicho operativo de seguridad un helicóptero Black Hawk de la Secretaría de la Marina, SEMAR. Horas después de que ocurriera el enfrentamiento, comenzaron a circular versiones extraoficiales que referían la muerte de al menos un agente de la Guardia Nacional, mientras que otro uniformado habría resultado lesionado de gravedad por impactos de bala. A través de las distintas plataformas de redes sociales, vecinos del sector norte de Culiacán compartieron videos que mostraron cómo desde sus hogares fue posible escuchar los disparos de armas de grueso calibre que retumbaban en todo el lugar. En atención a los hechos, dependencias como la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, así como elementos policiales, bloquearon la circulación de la vialidad en ambos sentidos con el fin de resguardar el área. Sin embargo, esto no sería lo único alarmante que ocurriría. La población entró en pánico cuando instantes más tarde el servicio de luz eléctrica se vio interrumpido a lo largo de todo el Nuevo Malecón, mientras continuaban las detonaciones. El corte del suministro eléctrico afectó varias zonas, incluyendo la zona de bares que a esa hora seguían abiertos. Presumiblemente, el corte del suministro habría sido consecuencia directa de la balacera. No obstante, este no sería el único enfrentamiento. Se estaría reportando una segunda balacera en Culiacán pocas horas después. Cuando la gente pensó que la madrugada de terror había terminado por fin, minutos después de las 7 de la mañana, un reportero del medio Luz Noticias captó el momento en el que se desató una segunda balacera en la capital sinaloense. Durante una transmisión en vivo vía Facebook desde la zona donde se registró el enfrentamiento de la madrugada, el periodista brindaba detalles sobre los primeros avances en la investigación de lo ocurrido horas antes, cuando repentinamente una camioneta blanca se acercó a toda velocidad al área que estaba bajo resguardo de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena. Recordemos que se supone que esta área estaba resguardada y con el paso bloqueado. Sin embargo, y pese al bloqueo establecido por las autoridades,
el vehículo no detuvo su marcha y al estar justo frente a los militares, un número desconocido de sujetos armados realizaron múltiples detonaciones contra las fuerzas del orden. Es así como durante la mañana, sujetos armados que viajaban a bordo de una camioneta realizaron múltiples detonaciones contra elementos de los cuerpos de seguridad que resguardaban una zona de Culiacán, Sinaloa, tras un enfrentamiento previo. Lo increíble del caso es que los hechos violentos fueron captados en video por un reportero del medio Luz Noticias, mientras realizaba una transmisión en vivo a través de Facebook. Básicamente, el reportero captó el momento exacto en el que se registró la nueva refriega. Esta agresión armada ocurrió sobre el nuevo malecón de Culiacán, vialidad que los agentes militares tenían bajo resguardo luego de un tiroteo suscitado durante la madrugada. Al sitio se trasladaron periodistas de Nota Roja para obtener información de primera mano que permitiera tener más certezas sobre lo acontecido. Mientras brindaba algunos detalles mediante un live de Facebook, el periodista de Luz Noticias grabó los instantes en los que una camioneta blanca se acercó a toda velocidad hacia donde estaban los miembros de la Guardia Nacional. El vehículo no detuvo su marcha, y cuando se posicionó a la misma altura que las autoridades, los sujetos que viajaban a bordo comenzaron a disparar con armas de alto calibre, por lo que los guardias nacionales respondieron. El reportero y al menos otros de sus compañeros estaban resguardados detrás de un vehículo cuando observaron que la camioneta se aproximaba a exceso de velocidad. Se registró un fuerte enfrentamiento. Respondieron los disparos los militares. Se efectuaron decenas de disparos. Fue la narración del periodista una vez que se detuvo la confrontación. Segundos más tarde, uno de los agentes castrenses le ordenó a los periodistas que se retiraran del lugar ante la posibilidad de que ocurriera un nuevo ataque en la misma zona y no hubiera forma de cubrirlos nuevamente. De igual forma, la Guardia Nacional y corporaciones locales interrumpieron la circulación en la vialidad para evitar que cualquier otro vehículo se acercara al dispositivo de seguridad. Horas después, alrededor de las 2 de la mañana, integrantes de esta misma dependencia se enfrentaron con civiles armados durante los operativos de búsqueda de las personas que fueron secuestradas en días pasados y permanecen sin ser localizadas. Como resultado de dicha refriega, versiones extraoficiales señalaron que un miembro de la Guardia Nacional habría perdido la vida, mientras que otro habría resultado con lesiones de gravedad y su estado de salud sería delicado. Información que ampliaré a continuación. Lo que sí puedo adelantar es que hay al menos 3 personas detenidas que podrían estar relacionadas con la agresión sufrida por las autoridades. Ahora bien, ampliando un poco más la nota informativa acerca del violento altercado que acabó con la vida de un elemento de la Guardia Nacional, tenemos que el reloj marcaba las 3:04 de la madrugada del 24 de marzo cuando Alejandro Juárez, agente de la Guardia Nacional de tan solo 25 años de edad, fue abatido durante un ataque armado en Culiacán, Sinaloa. Todo esto, según lo reveló un nuevo video que captó el inicio de la agresión desde una gasolinera ubicada en el Boulevard Diego Valadez Ríos. Sabemos que las fuerzas federales mantenían su presencia en la región por parte de los operativos de búsqueda de las más de 60 personas que fueron secuestradas en la capital sinaloense, como aparente resultado de la pugna entre los chapitos y los guanos. Durante la madrugada del 24 de marzo, 2 camionetas con presuntos sicarios se detuvieron en la mencionada gasolinera para cargar combustible. Según se aprecia en la grabación, el mismo sujeto vestido con playera azul y gorra se encargó de abastecer ambos vehículos de gasolina. Mientras lo hacía, volteaba a todos lados para vigilar que nadie se acercara. De pronto, al lugar arribó una unidad de la Guardia Nacional, de la cual descendieron varios elementos, incluido Alejandro, por lo que los conductores de las camionetas
arrancaron los motores para escapar. En su intento por evadir a los uniformados, una de las camionetas pasó nuevamente por la estación y quienes se la tripulaban dispararon inmediatamente contra los militares. Fue ahí que el joven castrense quedó tendido en el suelo, víctima de los disparos. Segundos más tarde, el video permitió observar el acelerado ritmo con que Alejandro perdía sangre, una hemorragia indetenible. Sus compañeros, quienes respondían al fuego de los criminales, trataban de reincorporarse y aseguraban al hombre que previamente había cargado la gasolina, pues quedó atrapado en el fuego cruzado. Lo que hace aún más trágica la muerte del elemento es que, acorde con la información compartida al día siguiente del ataque, Alejandro era originario del estado de Chihuahua y recién había terminado su preparación en el Centro de Adiestramiento de Combate Individual Regional. Respecto al otro miembro de la Guardia Nacional que resultó herido de gravedad y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica, las autoridades no han brindado mayor información, salvo que su estado de salud es delicado. Minutos después de que Alejandro fuera atacado, otra patrulla de la corporación llegó al lugar, lo que suscitó un segundo enfrentamiento en el llamado Nuevo Malecón de Culiacán. Fue durante este intercambio de disparos que un transformador eléctrico resultó afectado, lo que provocó una interrupción en el suministro al sector. Tras los hechos, las instituciones de seguridad de Sinaloa confirmaron la detención de 3 personas que habrían estado involucradas en la agresión, aunque no especificaron sus identidades ni si están vinculadas con algún grupo del crimen organizado. Solo esperamos que se haga justicia por el valiente elemento de seguridad caído en combate. Continuando con las noticias impactantes, tenemos que el Güero Carmenta, el supuesto traidor de la Unión Tepito que forjó una alianza con el CJNG, fue asesinado el 31 de marzo. El líder del cártel Nueva Generación Tepito fue asesinado el domingo en el municipio de Huimilpan, en el estado de Querétaro. Hugo N., alias el Güero Carmenta, se había destacado como una figura prominente en el panorama del crimen organizado de la Ciudad de México hasta el domingo 31 de marzo, cuando fue asesinado a balazos al ingresar con su pareja a una tienda de abarrotes en la comunidad de Los Cúes, en el municipio de Huimilpan, Querétaro. El Güero Loco, o alias La Comadreja, como también era conocido, inició su carrera delictiva dentro de la estructura de la Unión Tepito, el también conocido Cártel Chilango, organización criminal en la que logró ascender hasta llegar a liderar al cártel Nueva Generación Tepito, una facción de este cártel de la Ciudad de México durante su debilitamiento por la captura de alias El Betito. Durante su liderazgo, en el cártel Nueva Generación Tepito, ejerció un total y notable control sobre el tráfico de drogas sintéticas y extendió sus operaciones de extorsión a comerciantes, especialmente en áreas estratégicas como Tepito, Tláhuac y el Centro Histórico. La organización era conocida por emplear tácticas intimidatorias como la colocación de sobres amarillos con fotografías de negocios y amenazas dirigidas a los comerciantes, una práctica que se convirtió en su propio sello como organización criminal y reflejó el nivel de influencia que ejerció en la región. El cártel Nueva Generación Tepito, bajo el liderazgo de Hugo, fue acusado de la muerte de 3 policías, cuyas ejecuciones se grabaron y distribuyeron según reportes. Esta acción forma parte de una serie de actividades criminales atribuidas a su organización. Según denuncias de comerciantes, a ellos se les hacían cobros de hasta 50,000 pesos mensuales. El Güero Carmenta fue descrito como un personaje esquivo, logrando evadir la captura a pesar del incremento en los esfuerzos de las autoridades por desmantelar su red. La habilidad para mantenerse fuera del alcance de la ley contribuyó a su notoriedad y lo estableció como un objetivo prioritario para las fuerzas de seguridad federales, que lo persiguieron por generar actos de violencia
y por su implicación en el narcotráfico, así como sicariato y diversas actividades delictivas en la capital del país. Sin embargo, un hecho que resaltó en su carrera criminal fue la traición a la Unión Tepito. El impacto del Güero Carmenta en la Ciudad de México no se limitó al dominio territorial y el control de tráfico de drogas. Según el periodista David Fuentes, se le consideró una pieza clave en la expansión del cártel Jalisco Nueva Generación hacia la Ciudad de México, facilitando esta extensión al traicionar y proveer información que llevó a la localización y detención de líderes de la Unión Tepito, como fueron alias El Betito y El Pistache, lo que significó un debilitamiento gigante a la estructura del cártel chilango, y hemos visto cómo estas últimas semanas se han llevado a cabo capturas masivas de integrantes de este grupo criminal. Además, se dice que el Güero Loco había iniciado el conflicto con el principal rival de la Unión Tepito, Jorge N., conocido por su alias de El Tortas, pues es señalado de ser el responsable de ordenar la ejecución del hermano del líder de la Fuerza Antiunión en noviembre del 2017. Estas acciones estratégicas implicaron una alianza o cooperación con el CJNG dirigido por Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, y sugirió una reconfiguración significativa en el balance del poder entre las organizaciones criminales en la ciudad. La información recabada por las corporaciones de inteligencia sugiere que el Güero Carmenta jugaba un papel central en el vínculo entre el CJNG y la Ciudad de México, indicando un nivel de influencia que va más allá de las operaciones locales de su facción para involucrarse en alianzas estratégicas que tienen implicaciones más amplias en el panorama del crimen organizado en la región. A pesar de estos movimientos estratégicos, su fallecimiento marca el fin de un capítulo en la historia del crimen organizado de la Ciudad de México, pero deja en evidencia la constante evolución de estas redes criminales y los desafíos persistentes que enfrentan las autoridades para combatir su influencia. Se especula que la dirección de esta facción, que dirigía el ahora fallecido Güero Carmenta, tiene dos opciones. Si alguien más no toma la dirección del grupo criminal, terminarán siendo absorbidos por el CJNG en la Ciudad de México. Pese a las acciones violentas y delictivas atribuidas a la organización de El Güero Carmenta, así como su asociación con el cártel Jalisco Nueva Generación, la autoridad capitalina sorprendentemente ha negado el reconocimiento de la existencia de este grupo. En su momento, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, dijo que en su administración fueron detenidos numerosos extorsionadores, pero no se han identificado indicios que confirmen la operación de la Unión Tepito Nueva Generación. Cosa que igual no nos brinda mucho. Después de todo, sabemos que las fuerzas del orden del país constantemente niegan información que de hecho poseen. La violencia en Sinaloa continúa desbordada, cosa que nos lleva a la reflexión. Recordemos que hubo un tiempo donde el común pensar era que Sinaloa siempre sería un estado seguro, debido a la obligación del cártel a mantener a su familia a salvo y por extensión a la población. Ahora vemos más que nunca como no solo ese pensamiento es equivocado, sino además roza la línea de lo que podría ser considerado como algo completamente risible. La división del cártel de Sinaloa en diferentes facciones ha incrementado la violencia presente en el estado y ha sido base de este cártel de la vieja guardia. Violencia que, según vemos, va a continuar hasta que los criminales pacten una tregua o las autoridades tomen partido por una facción para reducir a la otra, tal y como ocurrió históricamente en la disputa entre la organización Beltrán Leiva y el Chapo en su momento, donde el alineamiento de las autoridades con el cártel de Sinaloa llevó al abatimiento del Barbas y por ende al fin de esa brutal carnicería que ellos llamaron guerra. Por otra parte, resulta preocupante cómo el CJNG continúa echando raíces, por así decirlo, en la capital de la nación azteca. Continúan revelándose los diferentes pactos y alianzas que el cártel de las 4 letras
ha hecho para extender sus garras hasta el corazón mismo del país. Aunque su presunto aliado fue asesinado, eso no cambia el hecho de que la organización criminal de Nemesio Ceguera ya está en la capital, afianzándose, absorbiendo grupos locales y posiblemente preparándose para tomar el control de las operaciones en la capital. El panorama se oscurece cada vez más en nuestra amada nación. Pero bueno, no te quedes con todo lo que yo te diga. Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Por lo pronto, hasta aquí el video del día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Antes de despedirme, quisiera recordarte que si te gusta nuestro contenido y nos quieres apoyar, suscríbete, deja tu like y activa la campanita de notificaciones, pues tu apoyo es lo que mantiene vivo este proyecto investigativo. Por lo pronto, sin nada más que decir, me despido. Hasta el próximo video.